Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mi buen Señor, me das permiso de llegar al último al último día de esta semana. Y sabe que me da la nostalgia, siempre lo digo, ¿por qué? Porque yo quisiera tener más tiempo para seguir hablando de ese Padre Celestial que nos ama tanto y que nos da un material tan valioso para mostrar que su Hijo es santo, pero que muchos lo quieren hacer a un lado por sus doctrinas paganas e impías, dándole lugar a figuras, a muñecos, cuando la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo, abran el libro del Éxodo, tercer libro de la Sagrada Escritura, y ahí encuentra usted en el capítulo 20 lo que ordena Dios en su ley. Lean nomás los primeros 5 versículos y se van de espaldas, y en el versículo 6 encuentran la solución para que se levanten y sigan adelante. Abrimos nuestro tema hoy con la introducción tradicional. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. O sea que esta palabra nos confirma lo que hablamos el día anterior. La palabra es sabiduría de Dios, y si alguno la necesita, pídala, porque Dios se la da abundantemente y sin reproche. Mire, mis amados, usted no puede hacer eso sin ella, sin la sabiduría, pues. Sin ella nada funciona. Por eso tiene que buscarla. ¿Se trata de un comercial de televisión? No, solamente son algunas palabras sabias sobre el concepto de sabiduría. La sabiduría es esencial en la vida. Y óigame bien, parejas lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios, en el matrimonio. En el pasaje bíblico de hoy, la sabiduría significa tener amplio conocimiento o inteligencia. No es solamente Santiago el que enfatiza la necesidad de sabiduría. Salomón oraba: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. También puede leer lo que Pablo decía sobre la sabiduría en Efesios 1, 17 al 19, en Colosenses 1, 9 al 12 y en Filipenses 1, 9 al 11. En el último pasaje de Pablo define la sabiduría como una certeza profunda y la habilidad para discernir lo mejor. ¿Cómo usted puede reconocer la sabiduría? Pues mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La humildad y la sabiduría van juntas, y ambas deben trabajar de común acuerdo para producir la clase de buenas obras que pueden nutrir una relación matrimonial. La sabiduría que habla Santiago viene de Dios. Él amplía su descripción en el capítulo 3, versículo 17, cuando dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría se refleja en las conductas que vemos a través de la bendita palabra de Dios. La sabiduría que Dios nos da nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad, y ella sale de nuestro corazón.
Sobre todo la sabiduría refleja el carácter de Dios y el estilo de vida que Él desea para nosotros. Pregunta, ¿acaso no hay momentos en los cuales usted quisiera tener más sabiduría? Quizás está enfrentando ese reto ahora mismo. ¿Cuáles señales de sabiduría hay en su vida en este momento? Y en su matrimonio. Ahí les dejo esa perla. Pensamiento del día. Cambia la insatisfacción de la duda por el cumplimiento de la fe en Dios. Y que el Señor les bendiga. Bueno, sigamos conociendo que Jesús es santo. Aparte de ese acto divino de intervención, el único instinto de los pecadores es deshonrar a Dios. La oscuridad espiritual reina en sus corazones y su pensamiento solo se vuelve más inútil y más torcido en contra de Dios. Pablo dice, profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen. ¿Cómo le parece? Eso dijo Pablo en su capítulo 1 de los Romanos, versículos 22 y 23. La creación de Dios habla de su carácter. Él ha plantado un testimonio de sí mismo en el mundo creado y lo ha entretejido en la fibra de la humanidad. Pero lo único que un hombre pecador puede hacer es rechazarlo, pervertirlo e ignorarlo. La evidencia de la existencia de Dios y su naturaleza solo equivale a una llama tenue que parpadea en un mundo dominado por la oscuridad. Pero los pecadores están igual de ansiosos por destrozarlo. De ahí que permanezcan juntamente condenados. En los versículos que siguen, Pablo describe que el rechazo a Dios del pecador lo conduce a una degradación y corrupción total. En los versículos que siguen, Pablo describiendo que el rechazo a Dios del pecador lo conduce a una degradación y corrupción total. Es un descenso malvado y perverso que vemos rutinariamente en el mundo que nos rodea. Es en realidad la historia de la humanidad repetida una y otra vez en el ciclo inútil y repugnante de destrucción depravada. En Intelectuales, el escritor Paul Johnson comparte una serie de historias sobre personas, entre ellas Rousseau, Cut y otros grandes pensadores, que ayudaron a moldear la cultura occidental. Lo que nos impacta no es solo su genialidad, sino la perversión y el retorcimiento en sus vidas. Su inteligencia, pese a ser innegable, no los pudo salvar de la degradación desastrosa de Romanos 1. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, mis amados, ¿a dónde nos lleva la última instancia? En última instancia, la teología natural. Pablo dice que lleva a llenarse de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. ¿Cómo le parece?
a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, perdón. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Romanos 1, 29 al 32. Lejos de encontrar a Dios por cuenta propia, la persona no arrepentida se convierte en defensora y representante de todo aquello a lo que Dios se opone. Por eso la locura de la cruz, sin duda y sin iluminación, es su condición natural, y sin el Evangelio, el pecador jamás hallará un camino hacia Dios. De hecho, ni lo estará buscando. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Son personas espiritualmente muertas y ciegas, sin esperanza de encontrar a Dios por su cuenta. Hijos, conociendo que Jesús es santo, no obstante, incluso cuando se presenta el Evangelio de la cruz a los pecadores, óigame, ellos lo rechazan. Primera de Corintios 1:18 dice: porque para los que se pierden, el mensaje de locura de la cruz es locura. Aun cuando se le presenta al pecador el único camino de la salvación, lo ignora y descartará. Por otro lado, Primera de Corintios 1:18 continúa diciendo: pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. La supuesta sabiduría humana, la misma que la teología natural dice que lo llevará a Dios, lo obliga a rechazar el mensaje de la cruz y el único poder que existe que puede salvarlo. Pregunta: ¿qué piensa Dios de la sabiduría humana? Pablo continúa en 1 Corintios 1, 19 y 20, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? En otras palabras, traigan a las mentes más brillantes, a los comunicadores más expresivos, a los mejores expertos en debates. Denme a la élite y yo les mostraré un grupo de necios. En Hechos 17, la Biblia dice que cuando Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Hechos 17, 16. En el Areópago, el lugar de reunión de todos los filósofos e intelectuales de la época, el apóstol confrontó osadamente su risible ignorancia y proclamó el único mensaje por medio del cual ellos podían ser salvos. Hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Santo Dios. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio
Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanos como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos, Jesús de Nazaret. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Estas eran quizás las personas más inteligentes del mundo en esa época, y lo mejor que pudieron hacer fue poner una inscripción que sirviera como un mecanismo de protección para cualquier deidad que hubiera pasado por alto. Eso es tal vez lo mejor que podemos esperar de la teología natural. La sensación culpable de que quizás podríamos haber pasado por alto al verdadero Dios del universo. Volviendo a 1 Corintios y a la cúspide del pasaje en el versículo 21, puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es, en efecto, la gran comisión. Pero, con otras palabras, la única esperanza de salvación es por medio de la predicación de la cruz. Pablo reconoce que tal mensaje es un tropezadero para los judíos y pura locura para los gentiles, 1 Corintios 1:23. Y tiene toda la razón. Desde una perspectiva humana, creer que la muerte honrosa y humillante de un carpintero judío hacía más de 2000 años tiene algún impacto en la vida moderna, por no mencionar lo de que ofrezca algún tipo de expiación sustitutiva por nuestros pecados. Suena como una locura. Pero tal como Pedro exclamó osadamente ante los sacerdotes y líderes de Israel, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué esa salvación se halla solo en Cristo? Buena pregunta. Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios 1, 29 al 31. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. En última instancia, el Evangelio no es para los orgullosos, los arrogantes, a aquellos que creen que pueden llegar a Dios por su propia cuenta. Dios escogió intencionalmente un mensaje insensato para humillarlos y garantizar que nadie se jacte de su inteligencia.
escogió la cruz para reprimir cualquier inclinación nuestra a pensar que llegamos a Él por nuestra propia cuenta. Toda la gloria es para Dios. Y existe un peligro del celo ignorante. No podemos ser justos con la exclusividad del Evangelio de Cristo sin considerar Romanos capítulo 10. Pablo escribe esto en el versículo 1 en cuanto a Israel. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es vital entender esto, porque aquí no está hablando de paganos principiantes. Israel tenía el Antiguo Testamento. Los israelitas creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creían en el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, que dio su ley a Moisés, que fue el Redentor y Salvador de Israel. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, eran los únicos poseedores de la revelación escrita de Dios. Y como su pueblo escogido habían recibido más luz espiritual que nadie en la historia. De ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9:4. Pero no fue suficiente. No eran esclavos. Cristo mismo continuamente pronunciaba juicio sobre Israel apóstata. Aun cuando caminaba hacia la cruz, mientras las plañideras lloraban por él, Jesús se volteó hacia ellas y dijo: no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Lucas 23:28. Jesús veía a toda la nación de Israel como apóstata porque tenían el Antiguo Testamento, pero habían tergiversado su significado y torcido su revelación, convirtiéndolo en un sistema de salvación por obras. Como Pablo explicó, tenían celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, Romanos 10:2. Y el celo religioso, sin importar su vigor y piedad, no vale nada si no está arraigado en la verdad de Papá Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces Pablo continuó explicando específicamente por qué Israel carecía de conocimiento. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, Romanos 10:3. En otras palabras, Israel había menospreciado la justicia de Dios y sobreestimado su capacidad de satisfacer el patrón justo de su ley. Además de malentender completamente su propia depravación e incapacidad. Por lo tanto, no se humillaron a sí mismos como el publicano en Lucas 18:13, quien se golpeaba el pecho horrorizado por su propia desdicha y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El pueblo de Israel, en cambio, estaba convencido de su propia bondad y aceptabilidad ante Dios.
tenían una concepción distorsionada del pecado, una concepción distorsionada de la justicia de Dios y una concepción distorsionada de su capacidad para alcanzar la salvación por su propio esfuerzo. Lo que es aún peor, estaban profundamente confundidos en cuanto a la cruz de Cristo, pues tal como Pablo escribió en Romanos 10:4, no entendían que el fin de la ley es Cristo para justicia y que la única manera en que seremos justos es por medio de aquel que cumplió la ley perfectamente. Obviar este punto fundamental fue un desastre para la teología de Israel porque distorsionó su entendimiento del pecado, de Cristo y de la salvación. Ellos intentaron inventar su propia justicia en vez de depender de la de Cristo, la cual está disponible, como dice Pablo, a todo aquel que cree. Su fe estaba firmemente enfocada en sus propias obras, no en la obra completa de Cristo. A pesar de toda la revelación que les había dado Dios, a pesar de la encarnación del propio Hijo de Dios, ellos no eran salvos. Hasta aquí llegamos, mis amados. Cuánto les amo por haber estado presentes en esta semana, en este tema. La próxima semana viene un tema muy hermoso que les va a llegar muchísimo al corazón de las parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Mientras tanto, Padre, abre el corazón de esos esposos, abre el corazón de esas esposas, abre el corazón de esas familias enteras para que estén en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia o en cualquier lugar del mundo donde llegan las plataformas de BOJ Network, Canal 68, Cable Éxito, Canal 67, TV Norte, Canal 2, también por Facebook, @tufrecuenciaf. Todos estos son canales. YouTube también está disponible. Y ahí encuentran Tiempo con Dios y toda la programación del Centro Cristiano de Cúcuta, Colombia. Amados, haya para todos paz, un fin de semana excelente, una bendición del Padre, una protección del Hijo y una unción fresca del Espíritu Santo para todos los oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Adelante.